empezar con fasciola. Primero voy a guardar esto. Fasciola hepática. Sí, vamos a hablar de fasciola. Una vez les dije que fasciola hepática no sirve. Se vio un ratito, pero que se iba a hablar más en rumiantes, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a empezar acá con esta imagen de la vaca. Miren, acá hay dos huevos, ¿ya? De esos huevos, ¿cuál creen que es el huevo de fasciola hepática? Creo que es el de abajo. El amarillo, ¿no? El de abajo, claro, es el huevo de fasciola hepática. Esa vaca tiene dos parásitos, uno es la fasciola hepática y el otro es uno parecido a la fasciola, pero ese huevo que está ahí es uno medio plomizo. Así que vamos a ver dos tremátodos que afectan al ganado bovino, ¿ya? Empezamos primero por la fasciola hepática, ¿ya? Primeramente, la fasciola hepática es un tremátodo que normalmente va a afectar el hígado, pues, ¿no? Por eso el nombre, fasciola hepática. Ahora, ¿dónde se localiza esta fasciola hepática? Recuerden que es en los conductos biliares. Ahí el parásito alcanza la madurez sexual. Pero las formas juveniles son las que van dañando primero los hepatocitos. Entonces fíjense aquí, ¿cómo lo reconozco fácilmente, macroscópicamente? Por el aspecto de hoja que posee, ¿ya? Es plomizo y tiene forma de hoja. Cuando ya lo veo en microscopio, como lo han visto ahora, en el estereoscopio han notado que hay dos ventosas, una ventosa oral en su ápice y sobre todo la ventosa ventral que está ubicada en el medio de los hombros. Bueno, hay algo más que también no sé si lo han notado, que los intestinos son ramificados. ¿Ya? Esa es una de sus características principales. Bien, el huevo que bota es un huevo amarillo y presenta un opérculo, es como un tapón, ¿ya? Acá se nos está de cabeza, presenta un opérculo. Dentro del ciclo de vida hay que tener en cuenta que hay dos hospederos que participan en el ciclo. El hospedero definitivo, que generalmente son los rumiantes, los equinos, los cerdos, los cuyes, los conejos y el ser humano, ¿ya? Somos hospedero definitivo. Y el hospedero intermediario, que viene a ser un caracol, pero de la familia Limnaeidae, ¿ya? Cualquier caracol que pertenezca a esta familia. Entonces fíjense que, bueno, rápidamente en el ciclo, el hospedero definitivo elimina estos huevos en las heces y sale del huevo la larva llamada miracidio, que penetra en el caracol. Y dentro del caracol se forman estadios inmaduros de poroquiste redia y la redia va a desarrollar unas estructuras llamadas cercarias. Estas cercarias salen del caracol y buscan una superficie y ahí pierden su cola, se convierte en metacercaria que está en la pastura. Entonces, cuando uno comprende el ciclo, entiende que cuando uno, por ejemplo, trabaja en establos y quizás tiene contacto con materia fecal y cree que se va a infectar con fasciola, eso es imposible, porque la forma infectiva, que es la metacercaria, no está en las heces, sino está en la pastura, ¿ya? O en el agua misma, ya, de los riachuelos, así. Entonces normalmente no hay riesgo, ¿no? Si entra en contacto con heces, no es infección fecal oral, ¿ya? Pero sí hay que tener cuidado cuando vayamos a zonas endémicas, como toda la sierra del Perú, toda la sierra de Lima, donde hay fasciola y donde la gente pues come ensaladas de repente crudas, pueden persistir las metacercarias, o cuando toman emolientes tibios de repente, ¿no? O mal preparados. La gente también prepara sus emolientes en casa, ¿no? Entonces también puede persistir la metacercaria, ¿ya? Una vez que un hospedero, ya sea el humano, el bovino, ¿no? Ingiere la metacercaria, lo que va a pasar es que a nivel intestinal la fasciola juvenil, porque la fasciola juvenil se libere de la metacercaria, o sea, se rompe la pared y sale la fasciola juvenil. De la fasciola juvenil atraviesa el duodeno hacia afuera, se va hacia afuera y empieza a ir por el peritoneo hasta llegar al hígado. Una vez en el hígado penetra en la cápsula y bueno, va migrando por todo el parénquima y luego cuando ya es adulto se queda en los conductos biliares. Entonces fíjense, miren el conducto engrosado, hacemos un corte y miren cómo salieron las fasciolas, ¿ya? Pero hay una cosa es hablar del ciclo de la fasciola y otra cosa es hablar de los daños que genera.
Porque el daño más importante ocurre cuando los juveniles están migrando por los hepatocitos, ¿ya? Entonces acá tenemos un montón de problemas que va a generar la fasciola hepática. Por ejemplo, ¿no? Acá está, miren, este es el juvenil migrando por el parénquima. El juvenil es alargado, no es con forma de hoja, sino alargado. Está migrando por el parénquima hepático y cuando hay un daño en los hepatocitos, va a haber disfunción hepática. Entonces el hígado tiene un montón de funciones, ¿ya? Dentro de ellas, por ejemplo, acá hay un signo clínico, es bastante característico en varias parasitosis, pero sobre todo en fasciola, ¿ya? Es esta de acá. Esta papada que se ha formado se llama edema submandibular, ¿ya? Es un signo clínico muy común. ¿Por qué se da? Porque como hay un daño hepático, no hay buena síntesis de proteínas. Y cuando hay menos proteínas, las paredes celulares, ¿no? Las membranas celulares están más frágiles y el agua sale a los intersticios. Entonces, como acá corre una vena de bastante grosor, de buen calibre, pues sale más agua, justo por esta zona, por eso el edema se ve en la zona submandibular, ¿ya? Es por la baja presión de las proteínas, ¿bien? Bueno, el hígado se encarga de metabolizar la bilirrubina, y si la bilirrubina no se metaboliza, se acumula en los tejidos y hay ictericia, ¿bien? Si el hígado se encarga del metabolismo del nitrógeno. Cuando el nitrógeno no está bien metabolizado, circula por todo el torrente sanguíneo y llega al cerebro. Estos compuestos nitrogenados dañan el cerebro y ocasionan un síndrome en las primeras 24 horas de infección llamada la encefalopatía hepática. Y los animales se mueren por intoxicación, por toxemia. Y por la encefalopatía y se mueren convulsionando y ya quedan, ¿no? Entonces, eso ocurre más en animales jóvenes, en animales muy jóvenes y muy débiles. Muy difícil que ocurra en un adulto, ¿ya? Pero también puede ocurrir, ¿no? Pero más bien débiles tienen que ser animales, ¿ya? Ovinos principalmente son los más afectados. También hay otra forma, ¿no? O sea, hay muchas formas. Por ejemplo, cuando la fasciola persiste por varios meses y está en los conductos biliares, fíjense, miren, como los rumiantes ingieren pastura y la pastura tiene clorofila, la clorofila se debe metabolizar en el hígado. EMA se metaboliza y los residuos de clorofila tienen que ser expulsados por la bilis. Si la fasciola está en el conducto biliar obstruyendo, ¿no? La bilis, que el pasaje de la bilis se acumula con esos compuestos de clorofila y como se queda acumulado en el cuerpo, simplemente lo que va a hacer esos compuestos se van a unir a otros compuestos celulares y van a generar radicales libres. Y los radicales libres son tóxicos para las células, principalmente en las células de la piel. Entonces lo que va a pasar es que la piel se va a ir ulcerando. Entonces hay problemas, un problema llamado fotosensibilización. Bueno, es un tema de piel por la fasciola cuando es crónico, cuando la enfermedad persiste y es crónico ya. Entonces hay bastantes temas, ¿no? Con respecto a la fasciola. O sea, no, hay una fasciolosis o distomatosis aguda y hay una fasciolosis o distomatosis crónica, ¿no? La más preocupante es la aguda porque hay muertes. La crónica ya vemos edemas, ictericias, el animal está vivo pero obviamente está mal, ¿no? Está débil y no produce bien, ¿no? Pero en ambos casos obviamente donde más preocupa es en la distomatosis aguda. Por la muerte, ¿bien? Bien, entonces cuando sale del huevo sale el miracidio, que es una larvita que está en el agua, sale del huevo, en el agua se abre el huevo y el miracidio busca un caracol. Este miracidio pues tiene cilios para poder desplazarse y bueno, esta cosita negra se llama mancha ocular, ¿ya? Después que tenemos la redia, ¿ya? La redia, que es un cuerpo germinativo del miracidio. Una vez que el miracidio empieza a dividirse, se convierte en una redia, y la redia alberga ya las cercales. Estas cercales son como fasciolas encerradas en este cuerpo y con una cola. Luego la cercaria abandona el caracol, acá está la cercaria, ¿ya? Y luego se va a una superficie, como les digo, una pastura, y pierde la cola para hacerse una metacercaria. Acá ya se pueden visualizar las ventosas, ¿ya? Es como una fasciola encerrada en una pared, ¿ya? En una pared quística, bien.
Por eso que les digo, una vez que el hospedero definitivo ingiere esta metacercaria, pues rápidamente en el intestino, por acción de la bilis, se va a degradar la pared y la fasciola juvenil logra liberarse y empieza a hacer todo el recorrido para allí, para desarrollarse. Ahora bien, respecto al tratamiento y la prevención, eso véanlo bastante en la teoría con la profesora Eva, consúltenle bastante qué se tiene que hacer, en qué momento se tiene que desparasitar. Obviamente, una de las medidas importantes es la desparasitación, ¿ya? Ahora tenemos el Paramphystomum, ya otro tremato parecido a la fasciola. Este Paramphystomum está ubicado en el rumen, o sea, se localiza en el rumen, ¿ya? ¿Cómo lo diferencio de fasciola? Muy fácil, por las ventosas. La ventosa oral está en el ápice, pero la ventosa ventral en la zona subterminal. Y aparte que hay dos estructuras que también son muy visibles. Los testículos, que parecen rosetas, uno encima del otro. ¿Ya? En este dibujo acá están. ¿Ya? Eso lo caracteriza y lo diferencia de la fasciola. Aparte de que el color son rosados, ¿ya? Porque como son hematófagos, son rosaditos. ¿Ya? El huevo que elimina el Paramphystomum es un huevo como el de fasciola, es grande, operculado, miren acá se nota bien el opérculo, y plomizo, ya, eso sí es plomizo. El ciclo biológico del Paramphystomum es igual al de fasciola. Hay miracidio, hay redia, cercaria, hay metacercaria, que es la coninfectiva, solamente que el hospedero intermediario, en este caso son los rumiantes los hospederos definitivos, ¿ya? Pero en este caso el hospedero intermediario puede ser cualquiera de estos tres caracoles, de estas tres familias. O sea, el miracidio tiene la libertad de escoger entre uno de estos tres, ¿ya? No necesariamente los tres, ¿no? Pero cualquiera puede escoger. Bien, una vez que los rumiantes ingieren las metacercarias, lo que va a pasar es que el Paramphystomum juvenil se libere en el intestino. Pero una vez liberado, se mete por la submucosa, ojo, miren, se mete en la submucosa y empieza a migrar por la submucosa desde el intestino hasta el rumen, o sea, se va en zona contraria, ¿no? Se va desde el intestino hasta el rumen. Es como si un gusano se metiera por debajo de su piel y estuviera migrando por todo su subcutáneo. Es lo mismo, pero en la submucosa, ¿no? Del intestino. Entonces, esa migración se le llama migración retrógrada, ¿ya? Bien, y bueno, llegando al rumen ya se libera y ahí se queda en el rumen. Este es un método para identificar caracoles, solamente con la mano izquierda, la punta del caracol hacia arriba, la boquita del caracol hacia abajo, y a donde apunte, según los manuales, puede determinar la familia. Así se apunta a la derecha, a izquierda, hacia abajo. Son maneras de identificar caracoles, ¿ya? Ese parásito, por ahí una leidita en los libros, porque no lo voy a en sí mencionar, solamente que es uno de los parásitos de salud pública, ya afecta a las personas normalmente, es un tremato también, ya pero no lo voy a tocar. Se mete por la piel y se queda luego en las venas del intestino, las venas mesentéricas. Ahora sí, pasemos a cestos de rumiante, ¿ya? Cestos de ovinos, de cabras, camellos, de vacas, ¿ya? La Moniesia expansa. Moniesia es uno, el género Moniesia, ¿ya? Miren, si se acuerdan de caballos, el cesto del caballo se llamaba Anoplocephalo. Bueno, en el caso del rumiante, el cesto del rumiante se llama Moniesia normalmente. Tenemos dos Moniesias, la Moniesia expansa y la Moniesia benedeni, ¿ya? Lo han visto en lámina. ¿Cómo lo diferencio a la Moniesia expansa de la benedeni? Primero, la Moniesia expansa parasita más rumiantes menores, ovinos, cabras y camélidos. Bien. Las glándulas que vemos acá en la base del proglótido, estas glándulas están en toda la base del proglótido. Acá está mejor, ¿ya? Estas glandulitas. Fíjense bien en sus fotos, ¿ya? Mientras que la Moniesia benedeni tiene glándulas también, pero están bien concentradas en el centro de la base del proglótido, ¿ya? Eso también lo señalé. Ahí estaban bien marcaditos. Claro que la Moniesia benedeni lo que pasa es que es muy ancha, ¿ya? La Moniesia benedeni es un parásito que se encuentra más en bovinos. Por eso es grande y ancha. Porque mientras más grande el hospedero, más grande el parásito también.
Desde la moniacia de Medellín más se encuentra en bovinos. Cuando uno hace un examen coprológico, a mí me gustaría, la verdad, que de repente por ahí, no sé, hacemos muestra de rumiantes, sería interesante ver estos huevos. Son bien fáciles de reconocer. Los huevos de Moniesia tienen aspecto, no sé, más triangular, cuadrangular, pero lo que más lo caracteriza es que el embrión hexacanto está envuelto en una pared con forma de pera, y a esto le llaman aparato piriforme. Uno reconoce este aparato piriforme, ¿no? Y dentro de ellos que está el embrión hexacanto, y ya detecta, ya dice huevo de Moniesia. Ya eso quiere decir que el animal tiene su Moniesia. ¿Cómo dijo que se llamaba? Aparato piriforme, ¿no? El embrión hexacanto está atrapado en el aparato piriforme. Es bien característico ese aparato piriforme en el huevo de Moniesia. Ya, por eso les digo que sería interesante que viéramos de repente una muestra de rumiante. Cuando les trae, por ejemplo, le dije para la semana 11 que me traigan intestino. De repente por ahí procesamos, a ver si encontramos. Bien. Tisanosoma actinioides, ¿ya? Es otro cesto de rumiante. En cualquier rumiante lo encontramos, normalmente en ovinos. Ese se encuentra en el intestino delgado. También puede llegar a los conductos biliares y pancreáticos. Ya es chiquito, y ustedes vieron el frasco, es chiquito. Las Moniesis son grandes, bastante grandes, pero esta sí es chiquito. Bien, la característica del tisanosoma es que presenta unos festones en cada proglótido. Miren, era como una vellosidad, si ustedes revisen su foto y van a ver esos festones. Microscópicamente se ven los festones. Macroscópicamente lo ven como si tuviera un aspecto de alfombra. Véanlo bien el frasco y van a ver que parece una alfombra, ¿ya? Otro cesto que también pueden encontrar es la Tisaniesia yardi, que también han visto en lámina, donde solamente se ve un solo aparato reproductor, pero sobre todo este aparato que está acá, muy pegado en la zona lateral, que se llama sacocirro, bien desarrollado, y tiene la posibilidad de que en algunos casos pueda salirse el sacocirro, o sea, se pueda divertir hacia afuera, así como una lengua, ¿ya? El sacocirro, ¿bien? El huevo de las tisanosomas y las tisaniesias salen agrupados, ¿ya? Salen agrupados, o sea, en varios huevos empaquetados, ¿bien? Y bueno, si es un cesto adulto, los cuatro, las dos Moniesias, tisanosoma y tisaniesia, pues hay una larva, ¿no? ¿Cuál es la forma larvaria o metacesto? El cisticercoide. Por eso que pertenecen a la misma familia que la Anoprocéfala, porque el ciclo es igual. Dentro del, ¿no? Cuando el animal bota los proglótidos, los huevos son ingeridos por el ácaro oribátido, ¿ya? Así que ya saben más o menos. Y dentro del ácaro oribátido se desarrolla el cisticercoide. Entonces el animal se parasita ingiriendo pastura con los ácaros oribátidos. Bien, hasta ahí es con respecto a cestos adultos. Cestos adultos. Ahora pasamos a los metacestos. Uno de los más importantes y uno de los más peligrosos a nivel de salud pública, el quiste hidatídico. Bien, ahora los rumiantes pasaron a ser hospederos intermediarios de esta larva, ¿no? Esta larva, ¿quién es el adulto? ¿Se acuerdan? Echinococcus. Esa cosita chiquita. Les voy a mostrar un frasco luego, ya la próxima semana ya, porque el Echinococcus es pero bien diminuto, ya. Y está en el perro, ¿no? El hospedero definitivo viene a ser el perro, el que va a aportar el Echinococcus en su intestino delgado. Pero cuando el hospedero intermediario, ¿quiénes son? Del quiste hidatídico, los rumiantes, los porcinos, los equinos y el ser humano, ¿ya? Si yo me como este hígado con quiste hidatídico, no me voy a parasitar. No me voy a parasitar porque nosotros no somos, estamos comiendo larvas. Nosotros para parasitarnos, para desarrollar ese quiste, tenemos que comernos los huevos del Echinococcus purandulus, ¿ya? Es decir, entrar en contacto con materia fecal contaminada de un perrito por ahí, ¿ya? De un perro infectado. Ahora sí, el quiste hidatídico que están viendo acá, este quiste, tiene una estructura bien compleja, ¿ya? Bien compleja esa estructura.
porque este quiste presenta doble pared. Esta pared que está acá, que se llama periquiste, no es más que una respuesta inflamatoria del organismo. Pero el parásito en sí está compuesto por dos paredes, una pared externa o capa externa o laminar y una capa interna o germinativa, ¿ya? De esta capa germinativa van a germinar unas vesículas llamadas vesículas prolígeras. Y de estas vesículas prolígeras crecen los escólex, que son conocidos como protoescólex. A veces estos protoescólex sedimentan y este sedimento se llaman arenilla hidatídica, ¿ya? Ahí viene lo peligroso, porque como les digo, cuando una persona se somete a operación, vamos a suponer que hacen los cortes y por casualidad el quiste se revienta y la arenilla se va a otras zonas y empiezan a crecer nuevos quistes. Eso es muy peligroso, por eso de la arenilla hidatídica. Bien. Es la arenilla, un conjunto de protoescólex sedimentados. Y bueno, cuando queremos tomar prevención, hay que conocer el ciclo. Bien, el hospedero, quien es definitivo, es el perro. El perro no tiene la culpa, ¿ya? Porque el perro, ¿cómo se parasita? Dándole el hígado infectado. Y eso lo hacen constantemente en el campo. Le dan la víscera infectada, el perro obviamente se come los quistes con los protoescólex, se liberan los protoescólex, se adhieren a la mucosa y fabrican proglótidos para hacerse equinococcus. Luego el perrito anda defecando por ahí y viene un rumiante, un ovino, y se come los huevos del equinococcus. El embrión se libera en el intestino y viaja por la sangre hasta el hígado. Entonces, y al pulmón también, ¿no? Entonces, ya pues, ¿no? Ahí está el ciclo, ¿no? ¿Cómo evitamos? ¿Qué harían ustedes para evitar el desarrollo a nivel ambiental del equinococcus? Despartamos al perro, ¿no? Con praziquantel y no darle la víscera. Y con eso ya acabas con el ciclo, ¿no? Ya. Porque al ovino no le pueden hacer nada, ¿ya? Y nosotros cuando vayamos a campo hay que tener cuidado porque en el campo podemos entrar en contacto pero un perrito de repente parasitado, ¿no? Hay que tener cuidado. No hay que tomar esas medidas para no infectarnos también. Y finalmente el Coenurus cerebralis es un metacéstodo que afecta a rumiantes menores, ¿ya? Por su nombre, se localiza a nivel cerebral de los ovinos y las cabras, ¿ya? Principalmente ovino. Es como un cisticerco, pero más grande, ¿ya? Y fíjense, morfológicamente es una vesícula con varios escólex invaginados. Acá está la vesícula con todos los escólex invaginados, ¿no? Todas las costas blancas son los escólex. Este parásito, este metacéstodo, comprime tanto el cerebro que el animal pues tiene un problema neurológico en el cual se empieza a girar en círculos, los ovinos, sobre todo los ovinos, empiezan a girar en círculos y a este problema, o la cabeza agachada a girar en círculos, y a este problema en el campo le conocen como el torneo. El ovino tiene torneo, dice, o modorra, entonces ya saben o ya se sospecha del Coenurus cerebral. ¿Cómo es que el ovino llegó a tener ese parásito en su cuerpo? ¿Qué se comió? El ovino tenía que haberse comido un huevo del adulto, y el adulto se llama Taenia multiceps, ¿ya? Eso es una buscadita en internet, Taenia multiceps. ¿Quién es el hospedero definitivo? El perro, nuevamente, y el zorro, los zorros y los perros. Es por eso que en el campo los zorros bajan a comerse algunos ovinos. Se comen y se parasitan los zorros. Luego por ahí dejan su materia fecal y con huevos de Taenia multiceps, y los ovinos que andan pasando por ahí se comen. Entonces algunos tienen riesgo. Esto fue en un caso de Puno. En Puno había torneo, o este ovino tenía torneo. Le abrimos el cráneo y encontramos el parásito ahí. Se nota en la meninge ya más delgada y ¿cómo se llama? El tremendo parásito. Lo sacamos, ahí está, el parásito lo sacamos, acá está mejor, la imagen se ve mejor acá. Y bueno, eso fue, ¿no? La única manera de prevenir esto es desparasitando a los perros con praziquantel y no darle los sesos de repente, ¿no? Y sobre todo evitar el tema de el problema va a ser los zorros. Hay Coenurus de zoonóticos, hay que tener cuidado, ¿ya? Aquellas personas que les gustan acampar, no sé, en lugares, ¿no? De la sierra, sobre todo, bueno, en Puno, en Cusco, por ahí que les encanta, ¿no? Andar en el bosque. Van a tener contacto con ese de zorro y presente
cenurosis, ¿no? La famosa cenurosis. ¿Bien? ¿Preguntas, chicos? Bien, entonces, bueno, hasta la próxima semana, chicos, hacemos nematos, ¿ya? Es un poquito más cargado nematos. Y artrópodos también en la segunda parte, ¿ya? Profesor, Para luego estar libres. Dime. con respecto a lo que había dicho de la arenilla y la tídica, era cuando es un sedimento de cuando se rompen los... Las vesículas. Las vesículas. prolíferas. Y los protescoles sedimentan. Ah, ya. Bien. Bueno, chicos. Si no hay más, ya estamos a 5 minutos, creo, ¿no? 5 minutos. Para terminar la práctica. Muy bien.